¿Qué tal, jóvenes? En la clase pasada vimos cómo obtener número atómico, el número atómico y la masa atómica. Donde habíamos platicado que el número atómico lo obtenemos directamente de la tabla periódica, que esto tiene que ver también directamente con el número de protones y con el número de electrones que tiene ese átomo del cual estemos hablando, y la masa atómica nos permite obtener el número de neutrones una vez que conocemos el número de protones. Ahora vamos a platicar acerca de la otra característica que tienen los elementos, que es el peso atómico. ¿Cómo podemos obtener el peso atómico de los elementos? Y esto tiene que ver con el tema de los isótopos. Para lo cual entonces primero vamos a definir qué es un isótopo. En la literatura nos dice que un isótopo son átomos de un mismo elemento con igual número atómico y diferente número de masa. Y esta diferencia en el número de masa entre esos átomos del mismo elemento es debido a que tienen diferente número de neutrones. Dentro o en la naturaleza existen átomos de un mismo elemento que van a tener diferente número de neutrones. Y de ahí es que se puede realizar el cálculo para saber con exactitud cuál es el peso atómico de ese elemento. Para esto debemos de conocer el porcentaje de abundancia de ese isótopo. Dicho de otra forma, en la naturaleza no vamos a encontrar o no se encuentran eh, regularmente átomos idénticos o átomos con la misma cantidad de neutrones dentro de un elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar o se han encontrado diferentes eh, átomos con diferentes cantidades de neutrones. Es decir, no todos son iguales. Y esto es lo que ha permitido realizar el cálculo exacto del peso de cada uno de los elementos, que son los datos que están ya establecidos en la tabla periódica. Para que lo podamos entender de una mejor manera, voy a explicar cómo es que se realizó el cálculo del peso atómico para un átomo de carbono. Nosotros ya sabemos, o ya se sabe por la literatura y los investigadores, que el átomo de carbono tiene un número atómico 6 y que también tiene un peso atómico de 16.011. Ahorita vamos a manejar unidades de masa atómica. Estos serían 12.011 unidades de masa atómica. Nosotros también ya sabemos que este 6 que indica que tiene cuántos protones, tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones tiene? La misma cantidad que el número atómico, es decir, tiene 6. ¿Y cuántos neutrones tiene? Aplicamos la formulita que sería el número de el peso atómico redondeado, que serían 12, menos los protones, menos 6, me quedarían entonces 6. Tiene también 6 neutrones. Y esto podríamos sumar 6 más 6, me tendría que dar
el 12. Pero 6 más 6 me da 12 exacto, ¿verdad? Y en la naturaleza jamás vamos a encontrar un elemento, un átomo o el elemento del carbono con exactamente 12 unidades de masa atómica. Pero ¿cómo sacaron este? Bueno, de la siguiente manera. Se descubrió lo que platicábamos, que existen diferentes átomos de carbono, y no nada más existe un átomo de carbono con las mismas características, sino que existen diferentes átomos con diferentes características. ¿Y cuál es esa característica dentro de esos átomos de ese carbono? Que tienen diferente número de neutrones. Es decir, que va a haber átomos de carbono que no van a tener 6 electrones, que van a tener más o menos electrones, y a eso se le llama isótopo. Se realizó una investigación y se descubrió que los isótopos del carbono son 3 en la naturaleza. Vamos a encontrar un carbono que es definido como carbono 12, otro carbono que es definido como carbono 13 y otro carbono que es definido como carbono 14. Y esto es su número de masa. Es decir, tiene 12 unidades de masa atómica, 13 unidades de masa atómica y 14 unidades de masa atómica. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones tiene cada uno de estos átomos? Estamos hablando del mismo elemento, carbono. Hay 3 átomos diferentes distribuidos en la naturaleza de carbono. Entonces, el átomo de carbono 12, ¿cuántos neutrones va a tener? Va a tener 6 neutrones. El de 13, tiene 7. ¿Cómo lo sé? Pues hay que restar 13 menos los protones, que son 6. Me quedan 7. Y para el átomo de carbono 14, tenemos que vamos a contener en un átomo 14 neutrones. Y aquí vemos entonces la definición importante de isótopo, ¿verdad? Que son átomos de un mismo elemento con igual número atómico. Todos estos tienen el mismo número atómico, tienen 6 protones y 6 electrones. Lo que los diferencia son la cantidad de neutrones en cada uno de ellos. Bueno, ahora, para poder hacer el cálculo del peso atómico exacto del carbono, debemos de conocer el porcentaje de abundancia de cada uno de estos isótopos. ¿Y qué es el porcentaje de abundancia? Pues qué tanta cantidad de cada uno de ellos existe en la naturaleza. Eso también son datos que ya están establecidos y que los debemos de conocer nosotros para poder hacer los cálculos de los pesos atómicos de cada uno de los elementos. Entonces, ya se sabe también que para el átomo carbono, su porcentaje de abundancia es del 98.9%. Para el carbono 13 es de 1.1%. Y el carbono 14 es inestable. ¿Qué significa inestable? Que regularmente no lo vamos a encontrar en la naturaleza. Sí existe, pero es muy raro encontrarlo. Lo que más se va a encontrar es carbono 12 y carbono 13. Si nosotros sumamos aquí, esto nos va a dar, el 100%. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Bueno, vamos a hacer una serie de operaciones aritméticas para poder conocer el peso atómico del carbono. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: se multiplica la masa atómica, que serían 12, por el porcentaje de abundancia,
98.9, y como esto está dado en porcentaje, lo vamos a dividir entre 100. Para el otro isótopo vamos a hacer exactamente lo mismo. Su masa atómica por el porcentaje de abundancia entre 100. Realizamos las operaciones en nuestra calculadora y obtenemos que para el carbono 12 tenemos una cantidad de 11.068 unidades de masa atómica. Y para el carbono 13 obtenemos una cantidad de 0.143 unidades de masa atómica. Cuando realizamos la suma de estas dos unidades o masas atómicas, obtenemos la cantidad de 12.011 unidades de masa atómica, que es el peso atómico del elemento del carbono, que es el dato que tenemos en nuestra tabla periódica. Entonces, de esta manera fueron calculados todos y cada uno de los pesos o masas atómicas de los elementos que tenemos en nuestra tabla periódica. Para eso entonces es importante o debemos de conocer la cantidad de isótopos que tiene o que se han determinado en la naturaleza en esos elementos. No, a veces no nada más van a ser 2 o 3, pueden ser más. Entonces, debemos de tener los números de masa de esos isótopos y además nos deben de proporcionar el porcentaje de abundancia de cada uno de esos isótopos. Para nosotros con esa información entonces hacer la operación de cada uno de esos isótopos, obtener los números de masa de cada uno de esos isótopos para posteriormente realizar la suma y el resultado de la suma pues me va a dar el número, la masa atómica o el peso atómico de ese elemento. Espero haya sido lo más claro posible para que puedan realizar los cálculos necesarios en la resolución de sus ejercicios.